Hoy en Adoración Backstage hablé de Jesús y me mandaron a callar por ser mujer. Si hay un tema que ha causado controversia durante mucho tiempo en la iglesia, es el lugar de la mujer en el ministerio. De hecho, yo creo que de vez en cuando, yo creo que mensualmente o cada 2 meses, yo recibo algún tipo de comentario respecto a esto, criticando que yo ministro la palabra en las redes o voy a las iglesias también a ministrar. Y aunque sinceramente ya en este punto de mi vida este tipo de comentarios no me incomoda ni me hace dudar en cuanto a mi llamado, yo creo que es importante que evaluemos esto. Y yo sé que quizás algunos podrán mirarme y decir, ay, tú como mujer no puedes hablar de este tema. Pero aquellos que todavía tengan, ¿verdad?, aún la curiosidad o la voluntad para aprender un poquito más o evaluar otras cosas que quizás no habíamos considerado antes, pues agradezco que te quedes allí. Para ir sobre este tema, quiero traer 2 versículos que durante mucho tiempo han causado confusión y de hecho yo creo que es de los versículos que más me citan a mí. Dice 1 Corintios 14:34. Las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar. Antes bien, que se sujeten como también dice la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Otro versículo que también le dice el apóstol Pablo, pero esta vez a Timoteo, su hijo en la fe, dice así. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. He escuchado a muchas personas decirme, de hecho me han dicho a mí, Lorel, tú tienes que ser humilde para aceptar estos versículos tal cual, sin interpretación alguna. Tienes que ser humilde para aceptarlos de forma literal y general a todas las iglesias. Y esto no sería tan conflictivo si no viéramos otras instancias donde el mismo apóstol Pablo resalta el ministerio de la mujer. O sea, si este principio se repitiera en toda la escritura o hubiese muchos versículos en cuanto a esto de esta misma manera, pues uno no tendría problema de aceptar el principio como una regla general. Es como otros versículos, por ejemplo, que hablan de los que entrarán o no al cielo, de lo que es pecado o no. Pues ya la Biblia lo establece más de una vez y en múltiples ocasiones y es estable, se mantiene constante en la escritura. Pero no es lo que sucede con estos versículos y vamos a hablar de otros versículos más adelante. Pero un ejemplo de esto, del cuidado de tomar los versículos literales, es el ejemplo del mismo Jesús. Miren lo que dice Jesús en Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si nosotros tomamos este versículo literal, amados hermanos, vamos a tener problemas. Si nosotros tomamos humildemente este versículo sin considerar el principio en otras instancias, vamos a tener grandes problemas porque entonces estaríamos insinuando o diciendo que Jesús está mandando a odiar a todo el mundo para poder seguirle. Pero eso no es lo que dice la Escritura. De hecho, el mismo Jesús que dijo esto es el mismo Jesús que dice que tú tienes que honrar a tu padre y tu madre, que tienes que serle fiel y honrar a tu cónyuge. Es el mismo que habla de que nosotros amemos y honremos a nuestros hijos también. Entonces, inclusive que amemos aún a nuestros enemigos y los bendigamos. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Para poder entenderlo, tenemos que comprender la invitación que nos hace Jesús a que Él sea nuestro Señor. Entonces, cuando Él nos dice, si me vas a seguir, yo soy tu Señor. Por lo tanto, nadie más puede ser tu Señor. Es decir, nadie más puede ocupar el lugar que me corresponde a mí. Si tu amor por alguien y tu lealtad a otra persona te lleva a desobedecerme, a deshonrarme, tú no puedes ser mi discípulo. Eso es lo que Él está diciendo. Él no te está ordenando a odiar a todo el mundo. Te está diciendo, tienes que cuidar de que yo sea el primero en tu vida. Porque si tú pones a otra persona allí, estás incurriendo en idolatría y entonces ya no soy tu Señor. Yo te mando a amarles, pero ellos no pueden estar sobre mí. Ahora, volviendo al tema de las instrucciones de Pablo, es importante que antes de tomar estas aseveraciones de Pablo de manera general, literal, a todas las iglesias, observemos otros ejemplos bíblicos donde el mismo Pablo resalta el servicio y el ministerio de la mujer. Miren lo que dice Pablo en Romanos 16. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea. Les pido que la reciban en el Señor,
como merecen ser recibidos los santos y que la ayuden en cualquier cosa que necesite de ustedes, porque ha ayudado a muchos y también a mí mismo. Para entender mejor esta deferencia que hace el apóstol Pablo hacia Febe, que de hecho comienza con ella, imagínense, con una mujer, a dar gracias a una mujer. Es importante destacar que parte de las funciones de los diáconos son enseñar, predicar, oficiar ceremonias, como puede ser el bautismo, y el cuidado pastoral. Los diáconos son y eran y son hasta el día de hoy como asistentes pastorales que les pueden cubrir y sustituir a los pastores en sus funciones. Y esta era una mujer que muchos teólogos piensan que era una de las encargadas de llevar cartas del apóstol Pablo y enseñarlas a las iglesias. Pero eso no es todo. Miren cómo continúa esta epístola. Den mis saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí. Yo les estoy agradecido, igual que a todas las iglesias de los gentiles. Den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el lugar de ellos. Priscila y Aquila eran pastores de una iglesia, ¿verdad? Ellos en un principio fueron misioneros con el apóstol Pablo y ahora estaban pastoreando una iglesia en su casa que era una iglesia de las de Corinto, ¿ok? Fíjense que Pablo no solamente menciona a Aquila. Él pudo haber dicho, salúdame al pastor Aquila o al diácono Aquila o al obispo Aquila en Corinto y también a su esposa. No, él los menciona a los dos como colaboradores, ministros del evangelio, ambos con la misma deferencia y reconocimiento. En ese mismo capítulo de Romanos, Pablo resalta la labor de otras mujeres. Usted lo puede leer, ese capítulo 16 de Romanos, usted lo puede leer porque él menciona a otras mujeres también allí. En la carta a los filipenses menciona a Evodia y a Síntique como colaboradoras de él en la predicación del evangelio. En los Hechos también menciona que Felipe tenía 4 hijas profetisas y más adelante Pablo mismo exhorta a Timoteo a imitar la fe de su abuela y de su mamá. Así que definitivamente Pablo no era un machista que iba descartando a las mujeres ni minimizando la labor de la mujer en la iglesia. Él mismo llegó a enviar a colaboradoras del ministerio a otros lugares y pidió que se les tratara con mucho respeto. Pero entonces ahora en estos versículos Pablo parece como que, no sé, como que ahora manda a callar a las mujeres y cualquiera podría decir, ¿qué pasó? Pablo está disociado. ¿Habrá cambiado de opinión? ¿Se habrá equivocado en las otras instancias donde sí resaltó la labor de la mujer en el ministerio? ¿O era que sucedía otra cosa en estas iglesias que Pablo quería cuidar? Algunos teólogos piensan que esta instrucción de Pablo se refería a una situación en particular con una mujer de la iglesia y no generalmente, no con todas, ¿verdad? No es claro si esto es así, pero pudiera ser. Otra cosa que debemos considerar es el contexto cultural, tanto para los hebreos como para los gentiles en estas culturas de la antigüedad. Por lo general, el oficio de la mujer o la función social de la mujer era quedarse en la casa, cuidar a los hijos, cuidar a los enfermos, dedicarse a las labores de la casa, del cuidado doméstico. Entonces, quienes salían a estudiar, quienes salían a ejercer profesiones, quienes salían a enseñar, inclusive a aprender y enseñar, eran los varones. Las mujeres no tenían este tipo de cultura, este tipo de conocimiento, porque quienes adquirían el conocimiento socialmente eran los hombres. Sucedía así también con los judíos. De hecho, a mí me conmueve Jesús, porque yo sé que una de las razones por las cuales Jesús no enseñaba en las sinagogas, o sea, prefería enseñar afuera, era para incluir a la mujer en sus enseñanzas. Ahora extendía la enseñanza a todos y no eran solamente los hombres, como era la situación, ¿verdad?, de la Torá, que solamente la aprendían los varones. Entonces Jesús extiende ahora esto también a la mujer y esto es muy importante destacarlo, porque quizás muchas personas pueden pensar que Dios es un Dios machista y a través de la Escritura vemos que no es así si estudiamos con detenimiento, claro está. Como dijimos, ¿verdad?, en la cultura griega, al igual que en otras culturas, la función social de la mujer era cuidar a sus hijos y estar en la casa, mientras que el hombre era salir, aprender y ejercer una profesión.
Pero de la misma manera que en Egipto, la cultura griega tenía a varias deidades femeninas en su religión, ¿ok? En la mitología griega, quienes oficiaban el sacerdocio eran las mujeres, a quienes llamaban sacerdotisas o profetisas. Y estas eran encargadas de enseñar la religión, la moral, las reglas de economía doméstica, dirigían el culto, eran iniciadas en los misterios y pronunciaban oráculos. Eran las que revelaban los misterios a los seres humanos. O sea que según la mitología griega, la dirección de los dioses venía a través de las sacerdotisas. Los misterios, las revelaciones de los dioses venía a través de las mujeres. Y entonces podríamos considerar y comprender un poquito más el cuidado que el apóstol Pablo debía tener con estas nuevas iglesias de gentiles, iglesias griegas que venían de un trasfondo politeísta, de un trasfondo idolátrico, ¿verdad? Donde ellos tenían muchas deidades y donde esas deidades también estaba la mujer. Es probable que él quisiera cuidar de que ese tipo de idea no volviera a levantarse dentro de la congregación, entonces que la mujer viniera a enseñar y que tampoco las mujeres que no habían sido educadas vinieran a enseñar. No es prudente, amados hermanos, es la realidad. Tú no vas a poner de maestro a una persona que nunca estudió. ¿Ok? Obviamente muchos discípulos que no eran cultos a través del Espíritu Santo fueron cultos, pero uno tiene que tener ese cuidado, uno tiene que evitar, ¿verdad?, que la iglesia crezca con falsas doctrinas, falsas enseñanzas o ideas inventadas de momento por alguien que no ha estudiado bien, que no ha sido formado ni educado como era el caso de las mujeres en esa cultura. Ahora, si les soy honesta, creo que este cuidado que tuvo el apóstol Pablo debemos tenerlo hoy en este sentido. Aunque yo no patrocino la mordaza de la mujer en el ministerio, me temo que estamos viviendo un tiempo donde hay un levantamiento de sacerdotisas griegas en la iglesia. Y yo sé que esto puede sonar fuerte a muchas personas, pero creo que sí hay un levantamiento de profetisas y sacerdotisas griegas en la iglesia que vienen a ocupar un lugar que Dios no les ha dado. De hecho, estoy convencida que hay un movimiento feminista radical o extremista disfrazado de cristianismo en la iglesia y tenemos que prestar mucha atención a eso. Si tú vas a una congregación o un retiro de mujeres donde se desacredita la figura del hombre, en donde te dicen que tú eres la esposa, pero él es el esposito, si escuchas frases como que tú eres empoderada y eres una leona, pero entonces te traen versículos o capítulos bíblicos donde se ve a un hombre débil, tengo que decirte que estás escuchando a sacerdotisas del Olimpo y no a la Febe, y no a la Priscila, ni a la Loida, ni a la Eunice, que Pablo recomienda. Ten cuidado. Ciertamente la mujer no tiene menos valor para Dios que el hombre, pero eso no quiere decir que para que la mujer tenga valor tiene que menospreciar al hombre. Todo lo contrario, el honor de ambos está en honrar a Dios sobre todas las cosas y aprender a respetarse mutuamente. Ahora, quiero ir cerrando con este detallazo. De hecho, si hay un punto con el que quiero que te quedes es este. Resulta que una de las deidades en la cultura griega es Atenea. ¿Y quién era Atenea para los griegos? Atenea era la deidad nacida de la cabeza de Zeus. Representa, escucha bien, la Eva renacida. Y como diosa de la sabiduría, representa en forma encarnada la sabiduría de la serpiente. Miren, los griegos no conocían a la Eva de la Torá, a la Eva de la tradición judía. Ellos entendían que la primera mujer se llamaba Atenea y que contrario a la Eva de los judíos, que según la Biblia nació del costado del hombre, esta mujer Atenea nació de la cabeza de Dios, de la cabeza de Dios que para ellos era Zeus. O sea, conforme a la cultura griega, Zeus no tiene sabiduría sin la mujer y por tanto la enseñanza implícita es que el hombre no tiene sabiduría sin la mujer. Y a lo mejor usted diría, bueno, Lorel, es que si conocieras a mi esposo. Pero, amado, yo sé que aunque esto pueda sonar jocoso y aunque sí sé que las mujeres tenemos cierto tipo de virtudes y cierto tipo de inteligencia en cuanto a la administración del hogar, la realidad es que los dos nos complementamos y tenemos que tener cuidado de que este espíritu de Atenea no se meta en nuestra idiosincrasia, en nuestra fe, en la iglesia, ¿ok?
Porque si no lo notaron, el símbolo de Atenea es la serpiente. Y ese espíritu de Atenea que se quería levantar en la iglesia de Éfeso puede estar tratando de levantarse hoy. Dense cuenta que el apóstol Pablo es intencional de hablar de Eva. Por eso es que a Timoteo le habla, acuérdate que Eva vino del costado de Adán. ¿Por qué? Porque los griegos no sabían quién era Eva. Entonces él enfatiza, mira, la mujer no es superior al hombre, no es que la mujer nació de la cabeza de Dios y el hombre es inferior. No, la mujer viene del costado del hombre, de Adán, quien también nace, Eva nace por una necesidad del corazón de Adán. O sea, ambos se necesitan mutuamente. Aquí ninguno es la sabiduría y en esta ecuación ninguno es Dios. Dios es sobre todo en esta ecuación y Dios es la sabiduría en medio de esta relación. Considerando todo esto, nos damos cuenta, amados hermanos, la importancia que es estudiar el contexto y la población a la cual se dirige, ¿verdad? Una palabra, una carta en la Escritura. Pero mucho más importante es conocer el carácter de Dios a través de toda la Escritura y no de versículos aislados. Por otro lado, es importante reconocer que el mismo apóstol Pablo, que hizo estas recomendaciones a los Corintios y a Éfeso, es el mismo que hace una salvedad muy importante en cuanto a todos los creyentes y colaboradores del Evangelio de Jesucristo. Miren lo que dice. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Adoración Backstage.